Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Victoria Montoya Quiroga. Yo soy juez de la Sala 2 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro del Poder Judicial de Salta. He sido gentilmente convocada en esta oportunidad por la agrupación Trejo para unirme al grupo de juristas que estamos dando pequeñas charlas, conferencias en materia penal. Y en mi caso, les voy a hablar de la Ley 24660 de ejecución de la pena privativa de libertad. Para ello, voy a necesariamente remitirme al proceso penal. Proceso que comienza, sin lugar a dudas, con la comisión de un hecho delictivo. En aquellas provincias en las cuales el sistema procesal se rige por el sistema acusatorio adversarial, esta comisión del hecho delictivo da inicio a una investigación en manos del fiscal penal, lo que nosotros llamamos investigación penal preparatoria, IPP. Esta investigación penal preparatoria concluye con un requerimiento de elevación de la causa a juicio y el proceso penal pasa a una segunda etapa, que es la etapa de juicio. En la etapa de juicio, básicamente, existen dos salidas. La persona acusada del delito es absuelto o es condenado. Para el hipotético caso en que sea condenado, también hay dos salidas. Puede ser condenado a una pena de ejecución condicional o a una pena de ejecución efectiva. Esta última condena es la que hemos de estudiar bajo el amparo de la Ley 24660 y de los reglamentos carcelarios. Pero antes de dar inicio al estudio pormenorizado de esta ley, es necesario referirse al artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto sienta dos principios fundamentales. Por un lado, que las cárceles de la Nación van a ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos. Y por otro lado, que va a decir el artículo 18 que toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar a los condenados más allá de la mortificación que implica el encierro, va a ser responsable al juez que la autorice. Ahora, ¿qué había antes de la 24660? Regía la Ley Penitenciaria Nacional, una ley que regía a partir del 58 y que era 100% distinta a la 24660 en materia ideológica. ¿Por qué? Porque esta ley entendía que el delito era el producto de desviaciones patológicas. Es decir, que el condenado era un desadaptado, que en su personalidad tenía serios problemas patológicos que lo llevaban a delinquir y como tal tenía que ser tratado por la ley en el cumplimiento de su condena. Esta ideología, como les decía, va a cambiar radicalmente en la ley 24660, que se va a guiar por el plan director. También va a tener como eje las reglas de Mandela. Para entender rápidamente las reglas de Mandela, les he traído un pequeño videíto. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, ha diseñado una estrategia para abordar la crisis penitenciaria con los siguientes objetivos: reducir el uso del encarcelamiento, mejorar las condiciones de reclusión, apoyar programas de reintegración social. UNODC promueve la aplicación de normas internacionales en materia de prevención del delito y justicia penal. Uno de los estándares más importantes son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas en 1955. Estas reglas constituyen las normas mínimas utilizadas para la administración de las prisiones. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una versión revisada de estas reglas en el año 2015, las que ahora se denominan Reglas Nelson Mandela, en honor al fallecido presidente de Sudáfrica. ¿Qué temas de las reglas fueron revisados? Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Las necesidades individuales de los grupos en especial situación de vulnerabilidad deben ser atendidas. Los servicios de salud deben ser brindados de forma gratuita y sin discriminación. El proceso disciplinario debe respetar el debido proceso y las sanciones no pueden equivaler a torturas o malos tratos. Se jerarquiza el sistema de gestión de expedientes y se mejoran las investigaciones sobre muertes y torturas.
Las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica en todo asunto legal. Se amplía el derecho de presentar quejas y se establece un sistema dual de inspecciones. El trabajo del personal penitenciario será valorado como servicio social de particular importancia. Se actualiza la terminología y se incluye un enfoque de derechos humanos. En el marco de las intervenciones realizadas mediante el proyecto Consolidando los avances de la reforma penitenciaria en Panamá, las reglas Nelson Mandela constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las capacidades del personal y mejorar la gestión penitenciaria. Para mayor información. Bien. Entonces, nos adentraremos en el estudio de la 24660 ya sabiendo cuáles son los postulados constitucionales básicos. Y para ello necesitamos referirnos en primer lugar a los objetivos de la Ley 24660. Claramente los objetivos son dos. Por un lado, lograr que el condenado adquiera la capacidad, ahora les voy a explicar por qué está remarcado, de respetar y comprender la ley, de comprender la gravedad de sus actos, que lo ha llevado al encierro, y también entender la sanción impuesta, hacerse responsable de la sanción impuesta. Por un lado eso, adquirir esas capacidades, y por otro lado, el objetivo de la Ley 24660 es la de procurar la reinserción social, pero una reinserción promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que no es poca cosa como lo vamos a ver a continuación. Entonces, se presupone que tenemos una persona capaz, el condenado es una persona capaz. El delito es un producto social y el condenado es un sujeto que está apartado del medio social al que después se va a tener que reintegrar una vez que aprenda el respeto por la ley. Pero para respetar la ley, primero la tiene que comprender a la ley. Entonces, ya no hablamos como en el sistema anterior de una readaptación, sino que hablamos de la reinserción. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el sistema anterior y el sistema actual? Que nosotros entendemos que aquella persona que ha sido condenada por un delito, a una pena privativa de libertad, es una persona, no deja de ser una persona y como tal tiene derechos humanos que debemos respetar. Es titular de innumerables derechos que vamos a ver a continuación, entre ellos el derecho a reintegrarse a la comunidad. ¿Por qué decía que es fundamental? Porque no es una persona con problemas mentales, no es una persona con problemas patológicos que lo llevan a delinquir. Es un ser humano que ha cometido, veremos por qué razones, un delito y como consecuencia de haberse comprobado legalmente en un juicio la comisión de ese delito, ha de cumplir una pena. Pero eso no lo hace menos persona o menos titular de derechos. La ley anterior hablaba de una persona desadaptada. Era aquella persona que no podía compartir la vida en común con otros. Es un ser asocial que solamente modificando el plexo normativo de esa persona se le podría revertir la esencia para convertirlo en un ser social. Eso es lo que pensaba la ley anterior. Entonces, no solamente el delito hacía que esta persona sea diferente, sino la esencia misma, esta esencia patológica, enferma, lo llevaba a delinquir. Entonces esa persona tenía que ser corregida, tenía que ser readaptada, había que modificarle la escala de valores, había que modificarle la personalidad para recién poder dejarlo en libertad. Esa era la visión del condenado en la Ley Penitenciaria Nacional. Ahora, la Ley 24660 tiene como eje a un excluido de la sociedad, pero no por falencias personales, no porque tenga una cuestión patológica, sino por cuestiones legales, económicas, culturales, sexuales, religiosas, estéticas. En este sentido, la experiencia personal, no tanto como juez penal o como miembro del Poder Judicial, sino desde mi juventud como miembro de la pastoral penitenciaria, me ha hecho ser testigo de los diversos motivos que llevan a una persona a delinquir. Hoy por hoy, el principal motivo que lo lleva a delinquir es una cuestión cultural
y se refiere específicamente al consumo de sustancias estupefacientes. También las hay cuestiones económicas. Sin ir más lejos, en esta época de pandemia y de cuarentena, por lo menos en la ciudad de Salta, lo que hemos visto es un enorme incremento de los delitos contra la propiedad. Bueno, no quiero inmiscuirme en materia ideológica actual, pero sí decirles que esta persona que por diversas razones ha podido cometer un delito, tiene que ser reinsertada en la sociedad. Entonces, necesitamos de dos actores, no solamente del condenado y el servicio penitenciario que va a bregar por esta reinserción, sino también se necesita de una sociedad, de la participación de la sociedad. En primer lugar, comprendiendo a este delincuente condenado y en segundo lugar, apoyándolo. ¿Por qué? Porque el delito, entendemos, es preponderantemente de orden social antes que una incorrección individual. Entonces, por eso les decía que hay una diferencia enorme entre la ley penitenciaria anterior y la actual 24660. Entonces, de un discurso que todavía hoy escuchamos irreflexivo, espasmódico y sin fundamento lógico, de aquellos que pretenden encerrar al delincuente y que se pudre en la cárcel, o pararlos todos en el paredón, como también se escucha comúnmente, nuestra ley 24660 está en la antípoda, toda vez que está iluminada, por un lado, por los principios constitucionales, como ya hemos visto del artículo 18, y también del 75, inciso 22, en tanto el mismo incorpora el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a hablar del plexo normativo que protege y que respeta los derechos humanos de una persona privada de libertad. Surgen una serie de preguntas que iremos intentando que ustedes cambien su respuesta a lo largo de toda esta charla. ¿Se puede reinsertar a quien nunca estuvo inserto en una sociedad? ¿Por qué estaba excluido de la sociedad? ¿Qué tipo de ciudadano aporta el sistema penitenciario a la sociedad? ¿Qué tipo de persona devuelve a la sociedad? ¿Es el delito la única causa que lleva a una persona al sistema carcelario? ¿Qué proporción de la sociedad comete delitos y sin embargo no está en la cárcel? ¿Acaso no son los más vulnerables los que terminan en la cárcel y los otros siguen paseándose por las calles? ¿Es la pena privativa de libertad realmente la última ratio del derecho penal? Bueno, todas estas preguntas, como les decía, espero que después de escuchar esta charla se modifiquen un poco o por lo menos en su respuesta o por lo menos lleven a reconsiderarlas. Nos va a decir Eugenio Zaffaroni que a través de una interpretación progresiva de las normas constitucionales que aluden a la finalidad de la ejecución de la pena, entendemos a la reinserción social como un proceso de personalización, el cual a partir del trato humano y menos degradante posible tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del condenado frente al sistema penal, dotándolo de los medios necesarios para que pueda tomar conciencia de su rol y salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo. Traducido esto es, la ley 24660 va a ser un programa de reinserción social, donde se tome como eje a la persona, es decir, personalización de un proceso, que tienda a degradarlo lo menos posible en el encierro y a darle las herramientas para salir distinto a la sociedad. No siempre se logra, sin lugar a dudas, y por eso es que tenemos reincidentes, pero la idea
la intención, la ideología de esta ley 24660 es ayudar al condenado a reinsertarse con otros valores, con otras herramientas en mano. Ahora vamos a ver a lo largo de todo el estudio de la ley cómo se puede llegar a eso. Vamos a hablar, en primer lugar, de el control judicial de la pena privativa de libertad, de la ejecución de la pena. Normalmente se tiende a creer que el condenado dentro de una cárcel se rige exclusivamente por los regímenes penitenciarios o lo que la autoridad administrativa diga. En este sentido, la ley 24660 es muy clara. Hay un eje transversal a lo largo de toda la ley y esto es el control judicial. Este control judicial, que según el artículo 3, es un control permanente. En aquellas provincias como Salta y la gran mayoría en este momento del país, este control va a estar a cargo del juez de ejecución, pero también puede estar a cargo de un juez competente en aquellos lugares donde todavía no exista juez de ejecución. En segundo lugar, vamos a decir que este juez va a garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y de los tratados internacionales. ¿Garantizar frente a quién? Frente a la autoridad administrativa. Es decir, va a velar por los derechos de la persona privada de libertad. Y en este sentido, conforme al artículo 4, va a manejar todo tipo de incidentes de ejecución de la pena en el que podrá autorizar el egreso anticipado o no del condenado. Pero es el eje del juez de ejecución el control de normas constitucionales y tratados. Para esto vamos a hacer referencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se llama el fallo Romero Cacharane. En este caso, una persona, un mendocino, estando detenido, cumpliendo pena en el Servicio Penitenciario de Mendoza, recibe una sanción de 15 días por parte del Servicio Penitenciario. La defensa del condenado apela esta sanción ante el juez de ejecución entendiendo que se ha violado el derecho de defensa en juicio, pero el juez rechaza entendiendo que el servicio penitenciario no había implementado la ley de ejecución penal, no había aplicado para esta sanción la ley de ejecución penal, sino reglamentos carcelarios, entonces no era de su competencia. Recurrida esta sentencia, llega a la Cámara Nacional de Casación Penal, quien declara directamente que es inadmisible el recurso por ser cuestiones meramente reglamentarias. Y por recurso extraordinario federal, la causa llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a dar los lineamientos básicos de la ejecución de la pena. Y en este sentido va a decir que los reclusos tienen el derecho constitucional a exigir que los jueces controlen todas las etapas de la ejecución de la pena y tienen derecho a apelar las decisiones que implican una alteración en su modo de ejecución. Sin lugar a dudas que la detención en lo que en la jerga judicial o penitenciaria se llama la chancha, es decir, en un aislamiento, altera indefectiblemente el modo de ejecución de la pena de privación de la libertad. Entonces, va a decir la Corte que el derecho a la revisión judicial no comprende solamente la condena, si se le impuso 2 años, 5 años de prisión o prisión perpetua, sino que la revisión judicial también es factible en aquellas resoluciones que sean importantes en la ejecución misma de la pena. Entonces, se evita que la pena impuesta al condenado en un proceso rodeado de garantías pueda ser alterada por decisión básicamente de las autoridades penitenciarias. Y se procura, se garantiza de que no sean mortificantes, como habíamos hecho alusión en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ahora, el juez de ejecución
Entre otras cosas, autoriza los egresos. ¿Qué tipo de egresos? Los traslados, por ejemplo, a espacios educativos, cuando tienen que ir a la universidad una persona condenada, a un hospital o centro especializado. También autoriza el traslado, el egreso del interno para, en casos de deberes morales, por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho de visita. También autoriza para todo tipo de salida del establecimiento carcelario. Ahora, no para traslados de un establecimiento carcelario a otro, porque en ese caso, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el interno no egresa del establecimiento, sino que pasa de uno a otro. Este vericueto es usado muchas veces por los sistemas penitenciarios provinciales para agravar las condiciones de detención, alejándolos a los internos de su lugar de residencia habitual, de su familia, a modo de condena, de peor condena, ¿no? Así que con eso hay que tener mucho cuidado. El juez de ejecución también será aquel que autorice salidas transitorias y otorgue la semilibertad, el que otorgue la libertad condicional y la libertad asistida, y también prisiones domiciliarias, discontinuas, semidetención, a las que nos hemos de referir en profundidad a lo largo de esta charla. Ahora, vamos a hablar un poquito del tratamiento del interno. El tratamiento que exige la ley 24660 es un tratamiento que tiene que ser programado, significa que no es improvisado, y tiene que ser individualizado, es decir, pensado en la persona específica, no con un manual, con una serie de reglas y a todos los que entren hoy los vamos a tratar de esta manera. Realmente la ley lo que exige es un tratamiento personalizado, en base a las condiciones personales. No es lo mismo la edad, no es lo mismo el sexo, no es lo mismo el delito por el que viene condenado. Ahora vamos a ver bien las diferencias. También se tiene que tener en cuenta en este tratamiento los intereses del interno, si es de interés el trabajo o no, aprender un oficio o no, la educación y también las necesidades del condenado. Por ejemplo, en materia de educación hay todo un capítulo en la ley 24660 que refiere a la posibilidad, a la obligación de educarlos si es que no tienen la primaria terminada y a abrirle puertas en materia de educación y capacitación. También capacitación laboral, las necesidades en su salud psicofísica, principalmente en lo que hace a materia psicológica y vínculos sociales. Todos estos ítems van a ser tenidos en cuenta a la hora de programar un tratamiento específico y personalizado para el interno. ¿Por qué tanto hincapié en esta personalización del programa? Porque mientras más progrese el tratamiento, habrá más posibilidades de reinserción de la persona en la sociedad. Entonces, de lo que estamos hablando es una cuestión de fondo, es una evolución frente a una pena de carácter retributivo. Ya no hablamos más de encierro y castigo, sino que hablamos desde una percepción humanista. El individuo puede superarse. El Estado, a través del servicio penitenciario, ha de darles las herramientas, ponerle a disposición esta posibilidad de capacitación, de educación, de mejoramiento para reinsertarse de la mejor manera posible en la sociedad. Y, ojo, no caer en una ideología correctiva y disciplinaria. El eje de esta 24660 siempre es voluntario. La educación es voluntaria, la capacitación es voluntaria, las visitas son voluntarias. ¿Se entiende? Bien. El artículo, volviendo al tema del tratamiento, el artículo 1 dice que el tratamiento es el medio utilizado
por el régimen penitenciario para lograr la reinserción social. El artículo 6 nos va a decir que el régimen ha de ser progresivo a partir de la evolución favorable que demuestre el interno. Va a progresar en función de que el interno quiera progresar. Entonces, no es tan voluntario, ya que si no estudia, o si no aprende un oficio, o si no hace terapia, no va a ser incorporado al régimen de confianza o al régimen que sigue. ¿Se entiende? Por eso es que volvemos sobre la voluntariedad. El régimen es progresivo, pero se progresa, si progresa o no progresa, es decisión exclusiva del interno. Ahora, el tratamiento es obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, disciplina y trabajo. En este sentido, no es voluntario. El trabajo, por ejemplo, se refiere a lo que se denomina fajina. El imputado tiene que hacer fajina, tiene que limpiar el lugar donde vive, el lugar donde circula, tiene que trabajar en las normas básicas del sistema. Por ejemplo, puede elegir en trabajar en cocina, en panadería, hay distintas opciones dentro del penal. Y sin lugar a dudas que no va a ser voluntario las reglas de convivencia. Hay una serie de reglas y de disciplina y convivencia que va a tener que acatar. Y si no acata, irá a marcha atrás en el régimen progresivo. Fuera de esas obligaciones, todo lo demás es de carácter voluntario. Pero como bien decíamos recién, son indispensables para poder avanzar en la progresividad. No quiere avanzar, se quedará en el mismo estadio durante todo el cumplimiento de la pena y cumplirá de cabo a rabo la condena. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre esta progresividad del régimen. El cumplimiento de la pena es un proceso gradual que está basada sí o sí en un tratamiento interdisciplinario. Decíamos que era individualizado, es decir, pormenorizado, personalizado y posibilita avanzar paulatina y gradualmente hacia la libertad. La ley anterior hacía pasible de esta progresividad del régimen exclusivamente los condenados. La ley 24660 habla que es por regla aplicable a los condenados, pero optativamente a procesados con incorporación anticipada voluntaria, conforme lo habilita el artículo 11 de la ley 24660. A modo de ejemplo, podemos decir que en nuestro tribunal, también lo han hecho algunos otros posteriormente, hemos decidido incorporar a personas que han sido, incorporar a la progresividad del régimen a personas que han sido condenadas y posteriormente la sentencia condenatoria ha sido casada y encontrándose en impugnación, la persona ha pedido ser incorporada al régimen de progresividad de la pena. Entendimos que era su derecho entrar a este régimen, si bien eran condenados sin sentencia firme, era fundamental en los tiempos incorporarse a la progresividad de la pena y caso contrario se vulneraría el derecho a la igualdad que tienen otros internos. Así que por resolución del tribunal hemos optado por incorporarlos a este régimen, a título ilustrativo nada más. Ahora, todo avance o todo retroceso, decíamos, queda en manos del condenado. La propuesta tiene que partir de un organismo técnico criminológico y también de un dictamen del Consejo Correccional. Esto es un organismo colegiado
que está presidido por el director de la unidad carcelaria y que está integrado por los distintos jefes de áreas del servicio criminológico. ¿Y cuáles son estas áreas? Para que las vayan conociendo. En primer lugar, van a haber asistentes sociales, va a haber un área de educación, un área de trabajo, el área de seguridad interna y el área de asistencia médica. Entonces, el avance o retroceso en esta progresividad de la pena de la condena va a estar dada por los dictámenes, en primer lugar, por los dictámenes de este Consejo Correccional. Esta progresividad lo que va a hacer es procurar limitar la permanencia del condenado en un establecimiento cerrado, es decir, es un camino hacia la libertad. Promueve, con evolución favorable, la incorporación primero a instituciones semiabiertas o separadas o regidas por la autodisciplina. Y se procura de a poco ir ampliando la libertad física y psicológica, que es fundamental, a aquellas personas que van evolucionando en el tratamiento. De eso se trata la 24660. Ahora, el alojamiento tiene que estar compartido con internos que estén en la misma situación. ¿Por qué? Porque esto favorece, por un lado, el respeto por las normas, hace que los internos tengan idénticas aspiraciones e idénticas necesidades, ayuda a la superación personal de cada uno, lleva también a la solidaridad entre ellos y permite el avance en la progresividad, que es lo que más nos interesa, independientemente del tratamiento. Así, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existen pabellones en la unidad 32, creo, si mal no recuerdo, de Florencia Varela, donde hay, por decisión propia, no porque se los obligue, personas homosexuales, condenadas por delitos que no son muy graves. Entonces, en un mismo pabellón, estas personas conviven entre ellas respetando las normas. ¿Por qué lo traigo a colación como ejemplo? Desde la pastoral penitenciaria me ha tocado conocer a este grupo de personas y realmente he podido constatar con ojos propios cómo entre ellos se llevaban excelentemente. Sea cual sea la orientación sexual elegida, recuerdo que el pabellón al que hago referencia se destacaba por su limpieza, por el orden y principalmente por la solidaridad entre aquellas pocas personas que recibían visitas en este pabellón y cómo entre ellos se colaboraban con la comida, con la limpieza y también en la superación personal. Hemos tenido la posibilidad de implementar talleres de costura en ese penal y todo lo que se cosía era para donaciones, para gente carenciada. Realmente es muy, muy importante que el alojamiento sea compartido entre pares y hace a la progresividad, como les decía, de la pena, no solamente del tratamiento, sino de las necesidades personales de la persona privada de libertad, estar entre pares. Otro ejemplo, sin lugar a dudas, va a ser mujeres, tienen que estar entre ellas, pero dentro de las mujeres deben estar todas juntas mujeres, pero dentro de las mujeres no es lo mismo aquellas mujeres que tienen hijos de aquellas que no tienen hijos pequeños o que están embarazadas. Sin lugar a dudas, tiene que haber un alojamiento diferenciado. Ahora, el condenado puede ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del periodo de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos criminológicos y mediante resolución fundada de autoridad competente. Esto lo habilita el artículo 7. ¿Por qué es importante? Porque hace a
este principio del tratamiento individualizado. No existe, como sí lo había en la ley anterior, un periodo mínimo obligatorio para estar en cada una de las etapas. Ahora, y por eso se los puse al final, hay que tener mucho cuidado de que la aplicación de este artículo 7 no viole el principio de no discriminación que está plasmado en el artículo 8. Este artículo 8 determina que las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de la raza, del sexo, del idioma, de la religión, de la ideología o condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias tienen que ser respecto a un tratamiento individualizado, es decir, en función de la evolución del régimen progresivo y de las disposiciones de la ley. Entonces, en congruencia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede existir discriminación alguna entre internos que se encuentren en la misma situación. En lo que respecta a la autoridad de aplicación, el artículo 10 va a decir que la conducción, el desarrollo y la supervisión de todas las actividades que conforman el régimen penitenciario van a ser competencia y responsabilidad administrativa en tanto no estén asignadas específicamente a la autoridad judicial. Entonces, todo queda en manos de la autoridad de aplicación, esto es del servicio penitenciario. ¿Sí? Claro que sí, pero con un amplio control, como lo hemos visto en los artículos 3 y 4, jurisdiccional del juez sobre la legalidad y la racionalidad de cada uno de los actos administrativos del servicio penitenciario. Ahora, esto es interesante. En el año 2017, el 28 de julio, hubo una gran reforma de la ley 24660 aplicada por la ley 27.375. Y una de las cosas más interesantes de esta reforma es la participación de la víctima en la ejecución de la pena. ¿Por qué les digo interesante? Porque antes no figuraba ni a los 20, directamente la víctima. Y ahora, en este artículo 11 bis, nos ha dado una señora carga a los señores jueces, tanto de juicio como a los jueces de ejecución, para que no nos olvidemos de darle participación a la víctima. ¿Qué significa? ¿Qué es esta participación? Es la posibilidad de entrar al proceso penal para anoticiarse de cómo se está haciendo efectiva la ejecución de la pena del victimario, es decir, de aquella persona que fue condenada por haberle provocado en su desmedro un daño, un delito. La víctima tiene derecho a ser informada, siempre, desde el día cero del proceso. Pero esta parte del proceso penal, la última parte del proceso, como que estaba más olvidada. Entonces, este artículo 11 bis le da la posibilidad de expresar su opinión cuando se sustancie algún pedido del imputado. Esto es, cuando el imputado quiera salidas transitorias o pida un régimen de semilibertad, bueno, cualquiera de todos estos procesos que vamos a estudiar a continuación, siempre hay que, primero, anoticiarle a la víctima y, en segundo lugar, darle la posibilidad de intervenir. ¿Cómo va a intervenir? Ahora lo explicamos. El tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de una sentencia condenatoria, le tenemos que consultar a la víctima si quiere o no quiere ser informada respecto a cómo va a ser la ejecución de la pena. ¿Cómo lo ponemos en práctica en los tribunales de juicio? La primera vez que la víctima, y muchas veces única, ves que la víctima se apersona por ante el tribunal, además de tomarle los datos personales, les hacemos firmar un acta denominada 11 bis, donde se le pone en conocimiento que la persona acusada de delito puede ser eventualmente condenada y que esta condena eventualmente puede ser a penas de ejecución efectiva, y para ese hipotético caso se le pregunta si quiere o no quiere ser informada de los beneficios que quiera solicitar el
eventual condenado y en su caso la posibilidad que tiene de designar un representante legal y proponer peritos. Y para todo ello es fundamental que la persona fije un domicilio. Puede ser el domicilio real donde esté viviendo o puede ser un domicilio donde ella sepa, esa víctima, que va a ser eventualmente notificada. Muy bien. A partir del capítulo 2 de la ley 24660 vamos a empezar a hablar de las distintas modalidades básicas de la ejecución penal. Y por eso vamos a comenzar hablando de los diferentes periodos en la ejecución de la pena. El artículo 12 va a decir que el régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuera la pena impuesta, esto es de 1 año, 5 años, 20 años, se va a caracterizar por la progresividad y va a constar de 4 periodos. El periodo de observación, el de tratamiento, el de prueba y el de libertad condicional. Vamos a desglosar uno a uno estos 4 periodos. En primer lugar, tenemos el periodo de observación. Este periodo de observación es una etapa diagnóstica donde lo que vamos a hacer es estudiar al condenado. Se van a realizar los estudios criminológicos, esto es social, estudio psicológico, estudio psiquiátrico, estudio médico, y se van a sopesar las características y las circunstancias que lo llevaron a delinquir a esta persona, y en base a todo ese estudio, después de observar al condenado, se va a diseñar un programa de tratamiento personalizado. El segundo periodo es el periodo de tratamiento, que es donde se van a implementar gradualmente las medidas de este programa ya diseñado para ese condenado, y este tratamiento va a tener subetapas cuya progresividad se realiza con ayuda de evaluaciones periódicas. Para poder ir superando las distintas etapas, va a ser necesario una evaluación periódica del condenado. En tercer lugar, encontramos el periodo de prueba, que será el resultado del esfuerzo individual, de las ganas de progresar que demuestre el interno y, por supuesto, también un esfuerzo institucional en llevarlo hasta este periodo. Este periodo requiere, sin lugar a dudas, una evaluación permanente y es el que otorga una idea sobre la capacidad del individuo que está en un régimen de autodisciplina para convivir con los demás. Es como, bien lo dice la palabra, una prueba de cómo va a ser su vida en libertad. Y al ser una etapa de prueba, permite redefinir cuáles son los problemas que tuvo y ya no tiene, o que tuvo y sigue teniendo, para, en base a eso, evaluar las medidas que se van a implementar. Insistimos en este tratamiento tan personalizado del condenado. Y finalmente va a haber un periodo de libertad condicional, que no equivale a lo que es la libertad condicional como beneficio, y que va a ser el ensayo final sobre cómo se va a portar el condenado. Se evalúa entonces el comportamiento en la soltura anticipada, que va a depender exclusivamente de la responsabilidad de esta persona condenada, porque cuanto más autonomía se le dé, más adecuada va a ser la reinserción social. Pero insistimos en que este se llama periodo de libertad condicional, pero no equivale a la libertad condicional del artículo 13 del Código Penal, lo vamos a ver ahora en detenimiento. Entonces, este régimen progresivo se aplica cualquiera que sea la pena impuesta, decía el artículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las penas perpetuas? ¿Qué pasa con las penas accesorias por tiempo indeterminado? ¿No tendrían la posibilidad de libertad condicional o de libertad asistida? Ojo, las penas perpetuas no son perpetuas. Lamento desilusionarlos, pero la condena a prisión o a reclusión perpetua no es tal. ¿Por qué? Porque no son por tiempo determinado, no existen.
ya la accesoria por tiempo indeterminado. Porque vamos al artículo 1, de nuevo. ¿Para qué son las cárceles? ¿Son para castigo de los reos? Vamos a la Constitución Nacional. ¿Para qué eran las cárceles? ¿Cerrábamos con llave y nos íbamos, los dejábamos que se pudran? ¿O tenía esta intención de reinsertar socialmente al condenado? Entonces, ojo, este mandato constitucional de la reinserción social es un derecho del imputado. Entonces, tanto por la aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional como por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10.3 y de la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 5.6, las prisiones y todo tipo de penas perpetuas son inconstitucionales. Empecemos de estos 4 periodos a profundizar el periodo de observación. ¿Qué va a pasar en este periodo? Acuérdense que es el momento en que recién llega el condenado al servicio penitenciario. Dice el artículo 13 que durante el periodo de observación el organismo técnico va a tener a su cargo, primero, realizar, como decíamos, los estudios médicos, psicológicos y sociales del condenado, formulando un diagnóstico y un pronóstico. Todo ello se va a sentar en una historia criminológica. Esto es lo que va a dar inicio a lo que llamamos legajo, el legajo de un interno, que va a estar debidamente foliada y rubricada y que se va a mantener siempre actualizada. ¿Por qué? Porque muchas veces el juez de ejecución puede pedir este legajo para ver cómo viene la evolución del interno, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que decir que es fundamental el carácter interdisciplinario de este tratamiento. Entonces, la historia criminológica, este legajo, va a tener no solamente la cuestión legal, sino desde todos los ángulos, todos los estudios criminológicos y médicos. Normalmente esto es lo que tiene una historia criminológica, lo que nosotros llamamos legajo. Esto está incorporado por el artículo 13 bis, en esta gran reforma que les decía que se hizo en el 1317. Va a tener, primero y principal, una copia certificada o firmada por el juez de juicio donde conste la condena y los fundamentos de la condena. En segundo lugar, este legajo va a tener los estudios criminológicos y médicos, todos estos estudios a los que venimos haciendo referencia que se realizan durante este periodo de observación. Va a tener un cómputo de pena, aunque sea provisorio, pero un cómputo de pena que va a decir, esta persona fue condenada a X tiempo, comenzó a cumplir esa condena en tal fecha y ha de finalizarla en tal otra. Eso es un cómputo básico de pena. Va a tener asimismo todas las constancias de los avances y retrocesos en la progresividad de la pena. Va a tener una planilla de concepto y conducta. Ahora más adelante nos vamos a referir a esta particularidad que es muy importante de entender y de manejar. Y también va a tener un informe de los antecedentes judiciales, es decir, una planilla prontuarial o un informe de reincidencia a nivel nacional. El artículo 13 bis, inciso cuarto, va a decir que el informe del organismo técnico criminológico tiene que indicar específicamente cuáles son los factores que inciden en la producción de la conducta criminal, es decir, qué es lo que llevó al interno a cometer un delito y cuáles modificaciones en su personalidad pueden lograr que empiece a dar cumplimiento al tratamiento penitenciario, es decir, cómo se lo puede ayudar desde todos los ángulos de su personalidad para salir adelante en este tratamiento progresivo que va a dar el servicio penitenciario. Entonces, este informe técnico criminológico va a pasar a manos del director del penal. El director del penal se lo va a dar a cada unidad del tratamiento, a cada unidad penitenciaria, y esta unidad va a ser, el director va a ordenar las derivaciones correspondientes. ¿Para qué? Para lograr un informe pormenorizado de la evolución del interno cada 30 días. Y este informe va a ser elevado al Consejo Correccional. Todo esto está a partir del artículo 13, como les decía. Asimismo, tiene que recabar
la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. ¿Para qué? Para lograr no solamente la aceptación, sino la participación. Y para eso hay que escucharlo al interno. Entonces, en este periodo de observación, el interno tiene que entender que la norma es obligatoria y que el tratamiento es voluntario. Pero la norma de convivencia, de respeto, de disciplina, como lo vimos desde un comienzo, esto es obligatorio. También dice que tiene que indicar la fase del periodo de tratamiento que se propone para incorporar al condenado y el establecimiento, sección o grupo al que tiene que ser destinado. ¿Qué significa esto? Que en el periodo de observación se determina en qué fase del tratamiento está. Puede ser que el interno ya haya incorporado la norma. Puede ser que el interno no tenga tantos problemas de educación, pero sí de salud. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se procura lograr una pacífica y productiva convivencia entre los internos que presenten las mismas condiciones e intereses. Ya hemos hecho referencia a esto. También hay que determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su actualización si es que fuese menester. Entonces, no nos contradecimos con lo que decía la ley penal, la ley penitenciaria anterior. No significa que existan lapsos temporales predeterminados para que el condenado pueda ser incorporado a un nivel superior en la evolución del tratamiento, sino que significa que en función de los objetivos que se le han propuesto a ese interno, el condenado tiene que ser objeto de ponderación. Hay que valorar cada cuánto, como mínimo cada 6 meses. Y eso surge del artículo 27. Hay que ver cómo va evolucionando en el tratamiento que a él personalizadamente se le impuso. Y vamos al segundo periodo, que era el periodo de tratamiento. En el periodo de tratamiento, el artículo 14 determina que en la medida en que lo permita la mayor o menor especialidad del establecimiento, el periodo de tratamiento tiene que ser separado en fases. Esto antes no estaba en la ley, ahora lo vamos a ver con detenimiento, pero sí estaba en la práctica, por lo menos en el Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, siempre tuvo estas fases del tratamiento. Estas pueden incluir incluso el cambio de sección o de grupo dentro del establecimiento o cambiarlo al interno a otro establecimiento penitenciario. El periodo de tratamiento siempre es progresivo y tiene por objeto el acrecentamiento de la confianza que se le deposita al interno. De a poco se le va a ir dando más confianza y a medida que se haga responsable de esa confianza va a ir teniendo más responsabilidades y va a ir evolucionando en el régimen progresivo de la pena. En cada nueva fase va a haber menos rigidez del encierro, es decir, que va a ir probando un poquito más de la tan ansiada libertad. Ahora, las fases no debieran depender de la especialidad del establecimiento, porque si no se discriminaría a favor de uno en desmedro de otro. No podemos decir que tal establecimiento carcelario es muy pequeño y por ende esta fase de fagina no la van a tener, o la fase de trabajo en una granja no la van a tener. Están obligados todos los servicios penitenciarios a darle estas distintas fases. Por eso es que ahora se lo ha incorporado en la última reforma a la ley para que distintos servicios que no cumplían con los requisitos ahora sí los cumplan. Entonces, este periodo de tratamiento va a tener 3 fases: la fase de socialización, la fase de consolidación y la fase de confianza. Vamos con la primera. La de socialización consiste en la aplicación intensiva del programa de tratamiento que está propuesto por el organismo técnico criminológico y que tiende a consolidar y promover los factores positivos del interno y a modificar o disminuir aquellos negativos. Siempre, siempre, siempre haciendo eje en la dignidad de la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta fase de socialización, el servicio tiene que buscar cómo promover las cosas buenas del interno, qué hace bien, todo lo positivo de su personalidad, y tenemos que trabajar la parte negativa. ¿Cómo se trabaja? Por ejemplo, con terapia psicológica. La segunda fase es la fase de consolidación.
se inicia una vez que el interno ya ha alcanzado los objetivos fijados en la primera fase, en la fase 1. En esta fase 2 consiste en la incorporación del interno a un régimen intermedio. Como les decía, van a ir probando gotitas de libertad y a medida que se hagan responsables de esta confianza dada, van a poder ir evolucionando. Entonces, se lo incorpora a un régimen intermedio en que va a tener una supervisión atenuada. No va a tener una persona encima las 24 horas, sino que va a ir disminuyendo la atención en función de la aceptación de las pautas y normas sociales, y de esta manera se le puede asignar distintas tareas con menor contralor. Por ejemplo, se le va a permitir hacer fajina siempre intramuros, pero fajina es la limpieza del servicio, pero no necesariamente en su celda o en su pabellón, pero puede ser en otro sector dentro de la cárcel. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a esta fase de consolidación? Primero, tener conducta buena 5 y concepto bueno 5. ¿Cuáles son los máximos? 10. Ahora vamos a volver sobre concepto y conducta. No tiene que tener sanciones disciplinarias medias o graves en el último periodo. Tiene que trabajar con regularidad. Tiene que estar cumpliendo actividades educativas y de capacitación y formación laboral. Tiene que mantener el orden y adecuada convivencia. Tiene que demostrar hábitos de higiene en su persona y en su alojamiento y en los lugares de uso compartido. Y sí o sí tiene que contar con un dictamen favorable del Consejo Correccional, que ya habíamos dicho cómo se formaba, y con una resolución del director que apruebe el pase a esta fase de consolidación. Es decir, no son pocos los requisitos, son largos y difíciles de cumplir. Entonces, acá queda demostrado que para poder ir avanzando en estas distintas fases del periodo de tratamiento, necesita indudablemente de la voluntad del interno, de su decisión de superarse, ¿sí? La tercera fase es la fase de confianza, que consiste en otorgar al interno la facultad de autodeterminación. Y ahí vamos a ver realmente cuáles son los valores esenciales que tiene, con los que cuenta este interno para la convivencia en la sociedad. Entonces, para acceder a esta fase no es nada fácil entrar a la fase de confianza. Tiene que poseer en el último trimestre conducta y concepto, conducta muy buena 7 y concepto por lo menos 6. Y tiene que dar cumplimiento a todos los otros requisitos que hemos visto, principalmente al G, que era, le subo si lo quieren ver, el contar con el dictamen favorable para pasar de... ¿Sí? Volvemos sobre la etapa de confianza. Decíamos que el ingreso a esta etapa puede importar para el condenado. Por un lado, la carencia de vigilancia directa o permanente en el trabajo que realice dentro del establecimiento o en los terrenos e instalaciones anexos. Siempre seguimos intramuros, es decir, dentro del servicio penitenciario. Puede realizar tareas en forma individual o grupal con discreta supervisión en una zona debidamente delimitada. Por ejemplo, hacer artesanías. En tercer lugar, el alojamiento en un sector independiente y separado del destinado a internos que se encuentran en otras fases del tratamiento. Puede ampliársele el régimen de visitas y tener recreación en ambientes acordes con la confianza alcanzada. Es decir, pueden salir, por ejemplo, al patio a hacer campeonatos de fútbol. Es decir, se va ampliando el lugar de movimiento del interno dentro del penal. ¿Qué era esto de conducta y concepto? Para entender con claridad, lo sacamos de los artículos 100 en adelante de la ley 24660, que dirá que la conducta es la observancia de las normas que rigen el orden, disciplina y convivencia. ¿Se acuerdan que decíamos que estas eran obligatorias? Todo el resto es voluntario, pero la observancia de estas normas es obligatoria.
Entonces se determina esta conducta de manera objetiva, una calificación que tiene valor y efectos para determinar, entre otras cosas, la frecuencia de visita que va a tener, poca, mucha o nada, la participación en actividades recreativas, poca, mucho o nada, y otras que establezcan los reglamentos. Para eso sirve el valor de conducta. Por el contrario, el concepto es la evolución personal que se muestra en términos de reinserción social. El concepto entonces va a ir asociado a la voluntad del interno de superarse día a día. Se basa en criterios objetivos que ponderan el grado de internalización que adopta el interno con relación a las pautas de fondo que le marca la aplicación de su propio tratamiento de rehabilitación. Entonces, la calificación del concepto va a servir de base para aplicar la progresividad del régimen y para el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional asistida para la conmutación o el indulto. ¿Se entiende? La conducta era una cuestión obligatoria y lo que se observaba, la observancia era obligatoria, entonces la conducta va en función de si cumple o no cumple estas normas de orden, disciplina y convivencia. Por el contrario, el concepto es referido a su evolución personal en el marco de su propio tratamiento de rehabilitación. Bien, ahora, ¿cómo se ingresa a las fases? Primero, sí o sí, se requiere la propuesta del organismo técnico criminológico, que el organismo proponga que el interno pase de fase. Eso pasa al Consejo Correccional, que va a emitir un dictamen, por ejemplo, entendiendo que sí, que el interno ha cumplido debidamente con los requisitos y realiza un dictamen favorable. Pasa al director, el director opta por concederle la evolución, el pase, y eso se informa nada más al juez de ejecución. Vamos al periodo de prueba. El periodo de prueba está delimitado por el artículo 15, que consiste en un empleo sistemático de distintos métodos de autogobierno y que va a ser sucesivo. Primero va a ir la incorporación del condenado a un régimen, a un establecimiento abierto o semiabierto o una sección independiente de la cárcel donde esté cumpliendo, pero que se base en el sistema, en el principio de autodisciplina. En segundo lugar, le va a dar la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento y en tercer lugar, le va a permitir la incorporación al régimen de semilibertad. ¿Cuáles son los requisitos? Están dados todos en el artículo 17 y son de suma importancia. En primer lugar, tiene que ser a propuesta del resultado del periodo de observación y de la verificación del tratamiento, es decir, cumpliendo la progresividad. En segundo lugar, tiene que estar comprendido alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución. Es decir, no puede al segundo día de estar cumpliendo condena ya empezar con este régimen. Entonces, va a ser, primero, para las penas temporales sin accesoria del 52, la mitad de la condena. A partir de la mitad de la condena, ya va a empezar, ya tiene la posibilidad de entrar a este régimen. En segundo lugar, para las penas perpetuas, después de los 15 años. Y si existiesen las del 52 del Código Penal, las accesorias, cumplirá la pena 3 años. Otro de los requisitos fundamentales es no tener una causa abierta o una condena pendiente. Y en cuarto lugar, de suma importancia, tener conducta ejemplar y concepto ejemplar. ¿Qué significa? 10 y 10, para poder entrar, cosa que no es fácil, a este periodo de prueba. Perdón, fuimos para el otro lado. El director del establecimiento va a resolver en forma fundada si se le concede o no se le concede el ingreso a este periodo de prueba y se le va a comunicar al juez de ejecución y también al organismo técnico que inició este proceso. Es una verdadera interacción con el medio libre porque se incorpora gradualmente el interno a la sociedad y esto lo va a preparar para la soltura total. Entonces, es fundamental la confianza y la autodisciplina porque implica realmente asumir responsabilidades. El interno toma contacto con la sociedad en este periodo. Y vamos a analizar cuáles son las formas en que va a tomar este contacto con la sociedad. En primer lugar, puede ser con salidas transitorias. ¿Qué son las salidas? Estas salidas procuran espacios de relación entre el condenado y el medio libre para reducir los efectos desfavorables del encierro prolongado. Es el primer paso para la preparación del condenado
a su reintegro a la sociedad. Y la ley las clasifica según la duración que se les dé, el motivo en que se fundamenta o el nivel de confianza que se adopte en cada una de ellas. En todos los supuestos, estas salidas transitorias tienen que ser supervisadas por un profesional del servicio social. Esto en la realidad no siempre se cumple. Decíamos que se clasificaban, entonces por el tiempo podían ser hasta 12 horas, salidas de 24 horas y en algunos casos excepcionalísimos hasta 72 horas. Por el motivo podía ser primero para afianzar o mejorar los lazos familiares o sociales, también podía ser para cursar estudios de educación general básica, media, polimodal, cualquier tipo de estudios, incluso universitarios, y en tercer lugar para participar en programas específicos de prelibertad. Por ejemplo, programas deportivos de prelibertad, para el egreso de libertad condicional asistido por agotamiento de condena. También se clasificaban por el nivel de confianza. Puede ir el interno acompañado por un empleado, que no va a ser uniformado, puede ir confiado a la tuición de un familiar o de una persona responsable, o puede ir bajo palabra de honor. Los dos últimos casos son los más comunes. O se lo confía a un familiar, se lo convoca al juzgado de ejecución al familiar, se le hace saber de sus obligaciones y responsabilidades y es quien lo buscará del penal, lo llevará y lo devolverá. O si hay mucha confianza, bajo palabra de honor de que va a volver y que se va a comportar como debe. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de salidas? Los tiempos mínimos de ejecución. Cuando la pena es mayor a 10 años, tiene que haber transcurrido un año desde que ingresó al periodo de prueba. Para las penas menores a 5 años, tienen que haber pasado 6 meses del ingreso al periodo de prueba, y para las penas menores a 5 años, directamente desde el ingreso al periodo de prueba. Ahora, letra chiquitita. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder? Primero, no tener una causa abierta, tiene que tener conducta ejemplar, ya lo habíamos dicho, o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación. ¿Qué significa esto? Acá me detengo un segundo. Para poder tener conducta 10 ejemplar, concepto 10 ejemplar, el interno tiene que haber pasado mucho tiempo privado de libertad. Entonces, aquellas personas que son condenadas a penas menores, a 3 años, 4 años, 6 años, a lo mejor no les ha dado el tiempo suficiente para transcurrir por todos estos periodos, por todas las fases. Entonces, lo que se toma en cuenta es el concepto y conducta el mayor que hayan logrado en el tiempo, en función del tiempo que llevan detenidos. Entonces, no necesariamente el ejemplar es el 10, sino es el grado máximo susceptible conforme a este tiempo de detención. El cuarto requisito es contar con un informe favorable del director y del Consejo Criminológico, ya lo habíamos dicho, no encontrarse comprendido en los artículos 56 bis de la presente ley, de la ley 24660. Este artículo 56 bis, creería yo, que da para una charla de 5 horas y media. ¿Por qué? Porque limita el acceso del condenado a determinados beneficios y libertades anticipadas, entiendo yo, bastante inconstitucionalmente. Lo vamos a ver muy de refilón enseguida. Y también dice el punto sexto de los requisitos que en casos de personas condenadas por delitos previstos en el 128, tercer párrafo, estos son los delitos de pornografía, exhibiciones obscenas, grooming, antes de adoptar una decisión se va a requerir un informe específico interdisciplinario del juzgado de ejecución. Y además se le va a notificar a la víctima o a su representante por si quieren designar perito o ser escuchada, en caso de estos delitos en particular. Seguimos con los requisitos y nos vamos al artículo 56 que les decía. Este artículo 56 bis, incorporado también en el 2017, dice que no se van a poder dar beneficios
en el periodo de prueba a aquellas personas condenadas por homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual, ahí se los enumeré, robo seguido de muerte y robo agravado por el uso de arma, muchos delitos de la ley 23.737, como ser tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Y dice que los condenados en esta categoría tampoco pueden obtener la prisión discontinua o la semidetención, ni tampoco la libertad asistida. En definitiva, conforme al delito, es la posibilidad o no de obtención de estos beneficios de la ley 24.660. Realmente discriminatoria y violatoria no solo de la Constitución Nacional, sino de los tratados internacionales. Así que, por supuesto que en cada caso particular se analizará debidamente la concesión o no de estos beneficios. ¿Qué es esto de a propuesta del director? El lugar o distancia máxima a la que el condenado puede trasladarse. El director va a decir hasta cuánto se puede retirar. Si debiera pasar una noche fuera del establecimiento, se le va a exigir una declaración jurada del sitio preciso donde va a pasar esa noche. Se tienen que verificar y controlar fehacientemente la presencia del interno en ese lugar. En segundo lugar, el director va a determinar cuáles son las normas que tiene que observar, con qué restricciones y prohibiciones. Por ejemplo, la más común es la prohibición absoluta de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Y en tercer lugar, esta propuesta del director va a determinar el nivel de confianza que se le va a adoptar, si va a ir solo, si va a ir con prisión de alguna persona, si va a ir con vigilancia de civil. Todo eso es la propuesta que hace el director, pero la decisión, ¿quién la toma? Ya lo habíamos visto, el juez de ejecución o juez competente. ¿Qué va a hacer primero? Va a recibir los informes fundados del organismo técnico criminológico y también del Consejo Correccional, va a pedir conducta y concepto, va a pedir todos los dictámenes previos que haya sobre el interno y se le va a exigir el acompañamiento de un empleado o la colocación de un dispositivo electrónico si es que el juez lo considera importante, necesario. El segundo de los beneficios que vamos a ver es el de la semilibertad. El beneficio de la semilibertad permite al condenado trabajar fuera del establecimiento sin una supervisión continua, en iguales condiciones que en la vida libre, incluso cobrando un salario y seguridad social, pero regresando al alojamiento al final de cada jornada laboral. Laboral, no del día. Tiene que tener asegurado con carácter previo una adecuada ocupación o trabajo. Por ejemplo, supongamos que el interno quiere salir a conseguir un trabajo lavando autos. Entonces, el asistente social del servicio penitenciario va a tener que ir a constatar que efectivamente ese lavadero de autos le haya ofrecido el trabajo, le vaya a pagar un sueldo, un salario, le vaya a hacer los aportes de seguridad social, todo en blanco. Tiene que reunir además los requisitos del artículo 17 que ya hemos visto, que no son pocos, y no tiene que estar en principio incorporado en estos delitos que hemos enumerado del artículo 56 bis de la ley 24.660. Por regla, esta semilibertad, estas salidas a trabajar, van a ser en horario diurno y solamente en días hábiles. Y además incluyen una salida transitoria semanal. También bajo el régimen de salidas transitorias de 12 horas de lo que el juez disponga. El otro periodo es el de la libertad condicional. El otro beneficio al que se puede acceder, que va a ser en forma de cumplimiento, que va a ser una forma de cumplimiento de la pena privativa de libertad, bastante discutido desde el punto de vista del fondo de la cuestión, si es una suspensión parcial del encierro carcelario, que tiene como límite la residencia, o si es otra forma de cumplir la pena, pero en libertad. Ahora, para algunos
La libertad condicional es un derecho en expectativa. ¿Qué significa? Que si cumple todos los requisitos, es exigible al juez. Ahora, el Código Penal no dice el juez deberá dar la libertad condicional, dice podrá. Lo que sí se sabe es que no es un beneficio la libertad condicional. ¿Cuáles son los requisitos? Y acá ya nos remitimos al Código Penal. El artículo 13 dice que, para empezar, un requisito temporal, el cumplimiento de parte de la condena. Si tuvo prisión perpetua, 35 años. Si tiene una pena mayor a 3 años, tiene que haber cumplido las 2/3 partes de la condena. Y si la pena impuesta era de menos de 3 años, tiene que haber cumplido 8 meses de dicha pena. Además, tiene que observar los reglamentos carcelarios, es decir, acá lo que se verifica es la conducta y concepto, y se verifica que no haya recibido sanciones disciplinarias medianas o graves últimamente, y tiene que tener un informe favorable de los peritos. Volvemos sobre el concepto y conducta mínimo bueno, y no tiene que haber cometido delitos durante el encierro, eso es fundamental. Tampoco tiene que ser reincidente, no pueden gozar de la libertad condicional aquellas personas reincidentes, siempre en los términos de reincidencia real y no ficta. No tienen que ser condenados por determinados delitos, conforme lo determina el artículo 14 del Código Penal. No tienen que tener una libertad condicional previa revocada en el cumplimiento de la misma condena, y tiene que cumplir determinadas reglas, no lean con detenimiento porque puse relgas, del artículo 13 del Código Penal. Esto es, tiene que fijar una residencia, tienen que ser inspeccionados respecto principalmente al alcohol y las drogas, tienen que tener oficio, arte o profesión, es decir, salir para trabajar, no para estar durmiendo en la casa, no pueden cometer nuevos delitos, van a estar bajo la supervisión del patronato de liberados, van a continuar con un tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, y se les va a imponer las reglas del artículo 27 bis del Código Penal. Vamos con el programa de prelibertad. El programa de prelibertad se da entre 60 y 90 días antes de la libertad condicional o de la libertad asistida. Es un programa intensivo de preparación para el retorno a la vida libre. Es decir, la ley prevé que el interno no salga directamente del encierro a la libertad en paracaídas, sino que se lo prepare de alguna manera. Y esta preparación consiste en información, en orientación, en proveerle la documentación necesaria, tramitar el DNI nuevo si hace falta, en darle vestimenta, en darle un apoyo psicológico importante, es fundamental en esta etapa, en buscar trabajo, en asegurarle los estudios. En Salta se aplica a todos, del primero al último, este programa, de aquellas personas que van a lograr una libertad anticipada, y se implementa a través del patronato de liberados. Se invita siempre al patronato y a la comunidad, pero en Salta, por eso les remarcaba que siempre se le da intervención al patronato de liberados en el 100% de los casos de los internos que van a recuperar anticipadamente la libertad. Ahora, hay alternativas para situaciones especiales. ¿Y cuáles van a ser? Por ejemplo, la primera alternativa que plantea la ley es la prisión domiciliaria. ¿A quién se le puede conceder la prisión domiciliaria? Al interno, esto está en el artículo 32 y sucesivos de la ley, al interno enfermo cuando la privación de la libertad le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no tenga la posibilidad de alojarse en un establecimiento hospitalario dentro del servicio penitenciario. Aquellas personas que padezcan una enfermedad incurable en periodo terminal, es decir, pueden tener HIV, pero no SIDA, es decir, se concede a aquellas personas que tienen un pronóstico de vida no mayor de 6 meses. En tercer lugar, a los internos discapacitados, siempre y cuando la privación de libertad sea inadecuada, es decir, que le esté dando a esta persona discapacitada un trato indigno, inhumano o cruel. Es por ello que
Por ejemplo, el uso de una silla de rueda no impide la privación de libertad en un establecimiento del sistema penitenciario. En cuarto lugar, a los internos mayores de 70 años, a las mujeres embarazadas, a las madres de niños menores de 5 años o con personas discapacitadas a su cargo. Veamos algo muy importante, que la persona tenga más de 70 años, que la mujer esté embarazada, que la mujer tenga un niño menor de 5 años, que la persona padezca una enfermedad incurable, no significa automáticamente que se va a conceder la prisión domiciliaria. Esto es una facultad del juez, la posibilidad de otorgarla. Por supuesto que la concesión o denegatoria tiene que ser fundamentada como todo acto de autoridad jurisdiccional. En los 3 primeros casos, sí o sí se van a requerir informes médicos, sociológicos, psicológicos y sociales. La prisión domiciliaria tiene que ser supervisada siempre por el patronato, nunca por la policía ni por el servicio penitenciario. El interno y la víctima pueden proponer peritos, acuérdense entonces, volvemos al 11 bis, donde había que avisarle a la víctima que está pidiendo este tipo de beneficio. Y si se puede, se lo va a implementar con un equipo electrónico, dice la ley. Y acá, para que no mueran, no duerman en el aburrimiento de escucharme tanto tiempo, les he preparado otro videíto donde la doctora Pamela Caletti, en su momento ministra de Derechos Humanos y Justicia de la provincia de Salta, explica con claridad la implementación y para qué sirve el sistema electrónico que se implementa en Salta a través de la UAPME. Ahí les muestro de qué se trata. ¡Ay! Se me escapó la doctora. Esperen que ahí la pongo. Ahí estamos. Sí, hoy inauguramos UADME, que es un centro de arresto domiciliario y monitoreo electrónico. Para nosotros es muy importante porque es un sistema de control de las personas privadas de libertad que va a permitir que personas que se encuentran privadas de la libertad y próximas a recuperar la libertad pasen por este sistema previo de recuperación de la libertad. Esto se aplica en los casos que establece el Código Penal, por ejemplo, y una de las ideas al trabajar en derechos humanos y justicia es que se utilice para mujeres privadas de libertad cuando están embarazadas o los casos que tengan niños menores de 5 años. Todo eso requieren, además, digamos, personas enfermas que no puedan estar en centros de detención por condiciones o personas con discapacidad o personas que tengan a cargo una persona de discapacidad y ya no haya otra persona que se pueda ocupar de ella. Esos son criterios generales, pero además va a haber una evaluación personal de esta persona, es decir, que no sea reincidente, que no tenga antecedentes de incumplimiento de otro tipo de medidas. Por ejemplo, se suelen poner medidas de que no consuma o que se presente en una comisaría en la dependencia ante el juzgado con una determinada frecuencia. Tienen que tener antecedentes de cumplimiento de las normas porque es una cuestión de seguridad. Además de eso, una cuestión socioambiental respecto del lugar en donde se va a dar la medida y finalmente tecnológico. Estos sistemas funcionan en países como Estados Unidos o como Israel con absoluta normalidad, en donde la tecnología de 4G no tiene ningún tipo de inconveniente. Nosotros acá va a tener una unidad específica de análisis técnico que va a concurrir al domicilio y que va a ver porque no podemos tener falta de conexión en ningún momento. Este es 24 horas, 365 días al año. ¿En Salta cuántos son los reclusos que van a hacer? Nosotros tenemos, este es un convenio con Nación, nosotros lo que hacemos es instalar el sistema operativo, más toda la gente que está monitoreando. Tengamos en cuenta, va a haber personal penitenciario que ya fue capacitado, incluso fueron capacitados en más de una oportunidad, y Nación nos da las pulseras. Son 100 pulseras que nos dieron para este primer proceso, van a ser asignadas por orden judicial, pero también previo informe personal, social y psicoambiental, ¿no? ¿Ya fueron utilizadas en Nación para implementarlo aquí en Salta? Nación está recién implementándolo, en Argentina recién se implementa a partir de esta última gestión de gobierno. Fueron seleccionadas algunas provincias, justamente porque hemos sido las que fuimos seleccionadas para botones de pánico y cumplimos con la normativa, fuimos seleccionadas para esto también. Va a haber una ampliación, de hecho hablé con el ministro y me dijo que una vez que estén todas en funcionamiento y que va a ser por etapas, vamos a empezar primero con prisión domiciliaria, en donde es un perímetro, luego con seguimiento y así sucesivamente, ¿no? Bien. Acabo de advertir que llevo horas de horas aburriéndolos, así que vamos a hacer un poco más llevadera esta otra parte de la exposición.
Vamos a hablar sobre la prisión discontinua y semidetención, que también están previstas en la ley, que son siempre a pedido o con consentimiento del condenado, que no tiene que estar incluidos en inconstitucional artículo 56, y se aplica cuando, por ejemplo, se revoca la prisión domiciliaria, cuando se convierta la pena de multa en prisión, cuando se revoca una condena condicional o cuando se revoca una libertad condicional. La prisión discontinua, ¿qué significa? Que el condenado permanece en la institución, basada en el principio de autodisciplina, por fracciones no menores de 36 horas, procurando que ese periodo coincida con los días no laborables, es decir, los fines de semana. Está en libertad de lunes a viernes y el fin de semana o viernes hasta el lunes a primera hora está dentro de la unidad carcelaria. Se lo puede autorizar a no presentarse a la institución en la que cumple la discontinua por 24 horas cada 2 meses. Y se computa un día de pena privativa de libertad por cada noche de permanencia del condenado en la institución. Es decir, que cumple condena el día de María Castaña, básicamente. La semidetención es la permanencia ininterrumpida del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina durante fracción del día, no destinada al cumplimiento en lo posible de obligaciones familiares, laborables o educativas, es decir, parte del día. Las modalidades pueden ser la prisión diurna o la prisión nocturna. La prisión diurna se cumple mediante la permanencia diaria del condenado en una institución todos los días entre las 8 y las 17 horas y la nocturna entre las 21 y las 6 de la mañana. Se computa un día de pena privativa de libertad por cada jornada de permanencia del condenado en la institución. Ahí sí les vale. El juez puede autorizar que el condenado tenga una salida especial por 48 horas cada 2 meses. ¿Cuáles son las disposiciones comunes a estos dos tipos de prisiones? Que el juez establece los horarios y las normas de conducta que tiene que cumplir el condenado, que se va a solicitar siempre la supervisión del patronato y de informes laborales, y que son beneficios que se los puede renunciar sin mayores consecuencias, porque son estrictamente voluntarios. También se pueden hacer trabajos para la comunidad. Cuando se revocó una condena condicional, por ejemplo, por incumplimiento de las reglas de conducta, el juez de ejecución puede sustituir total o parcialmente la prisión discontinua o la semidetención por la realización de trabajo para la comunidad no remunerado. Fuera de los horarios habituales de la actividad laboral comprobada, se computan, y presten atención, porque no es muy conocido este tipo de trabajo comunitario. Van a computar 6 horas de trabajo para la comunidad por un día de prisión. Fíjense si no es interesante. Ahora, ¿se puede cumplir la totalidad de la condena haciendo trabajo comunitario? No. El plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad es de 18 meses. También vamos a hablar de la libertad asistida, regulada en la Ley 24660. Esta libertad permite el egreso anticipado del condenado y su reintegro al medio libre 3 meses antes del agotamiento de la pena temporal, de la pena total. ¿Cuál es el requisito? Que el condenado tenga el grado máximo de conducta susceptible para ser alcanzado según el tiempo de internación. Se van a pedir los informes, se va a dar cumplimiento al 11 bis, es decir, se le va a informar a la víctima. Si hay disponible, se le va a poner un dispositivo electrónico. Dice la ley que no procede con aquellos condenados por delitos del 56 bis y tampoco procede cuando hay una posibilidad de grave riesgo para el condenado, para la víctima o para la sociedad. ¿Cuáles van a ser las reglas para el condenado? Primero va a tener que presentarse al patronato de liberados cada vez que éste le indique y va a ser supervisado de las condiciones impuestas. En segundo lugar, va a tener que cumplir una serie de reglas de conductas que le va a imponer el juez. Entre ellas, sí o sí, desempeñar un trabajo, oficio o profesión, aceptar activamente el tratamiento, no frecuentar determinadas personas o determinados lugares, abstenerse de actividades o de hábitos, por ejemplo, de consumo de sustancias estupefacientes o abuso de alcohol, del consumo de alcohol. Va a tener la obligación de residir en un determinado domicilio. Si cambia de domicilio o si va a la policía o si va al patronato y no lo encuentra, es motivo para revocar la libertad.
Y en cuarto lugar, va a tener que reparar en la medida de las posibilidades el daño causado por el delito, en la medida en que el juez se lo ordene. Todas estas condiciones van a regir desde el momento de la concesión de la libertad hasta el agotamiento mismo de la condena. Ojo con el artículo 56 bis, que tiene excepciones, ¿no? Ya lo habíamos visto, lo pasamos rapidito. El artículo 56 quater habla, del Código de la Ley 24660, de un régimen preparatorio para la liberación de todos los condenados del artículo 56. Para no decir que es inconstitucional, prohibirles todos esos beneficios, lo que se hizo fue incorporar después un quater para aquellos delitos, aquellas personas condenadas por esos delitos enumerados, van a haber un programa especial que va a garantizar la progresividad del régimen, un programa de carácter individual que se va a tener en cuenta ese delito cometido, que comienza un año antes y que va a tener como requisitos la observancia de reglamentos carcelarios, informe favorable tanto del director del penal como de los peritos del grupo de criminólogos, y va a estar dividido en 3 etapas. Los 3 primeros meses va a haber una preparación dentro del establecimiento para la liberación. Va a haber salidas con acompañamiento en una segunda etapa por 6 meses y los últimos 3 meses van a haber unas salidas especiales sin supervisión. En todos los casos, las salidas van a ser diurnas y no pueden ser superiores a 12 horas. Hasta ahí, todo lo que significan salidas anticipadas, beneficios y programas para preparar al interno para su reinserción a la sociedad. A partir de ahora, lo que vamos a ver son conceptos genéricos que impone la Ley 24660. Por ejemplo, y esto sí lo vamos a hacer rápido, prometo, en lo que hace a las normas de trato. Al interno primero se lo llama por su nombre, no por número, como se lo llama en otras épocas. Se van a tomar determinadas medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, es decir, que se va a hacer eje en la salud del imputado, del condenado. Se va a procurar que vivan en ambientes sanos e higiénicos. Se va, y esto está muy hermosamente plasmado en la ley y no en la realidad, establecer un número máximo de internos por cada establecimiento para alojarlos adecuadamente. Creo yo, en el 100% de las cárceles argentinas no se cumple con esta normativa, toda vez que están todas superpobladas. La ley dice que estos locales, que los establecimientos de detención tienen que ser ventilados, tienen que tener iluminación, calefacción. Sinceramente, no se cumple. No se cumple como es debido y se degrada al ser humano, violándole sus derechos más básicos, haciéndoles pasar frío, haciéndolos dormir sobre el piso, dándoles un guiso, llamado guiso, y finalmente no deja de ser una sopa de lechuga. Lo he visto en muchos penales argentinos. Gracias a Dios, en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, el servicio penitenciario trabaja muy controlado, muy a conciencia y en la medida de las posibilidades se le otorga, se le reconocen todos los derechos a los acusados, sin perjuicio de lo cual, en lo que hace a la materia de establecimiento de número de internos, estamos muy sobrepasados, eso no hay duda. En el alojamiento nocturno del interno, en lo posible tiene que ser individual, tampoco se cumple normalmente. Se le va a dar vestimenta acorde al clima y a la estación, la alimentación tiene que estar a cargo de la administración, sin perjuicio de ello se permite que los familiares lleven alimentos, están prohibidas las bebidas alcohólicas y por eso se prepara el pajarito. El pajarito es una bebida
alcohólica que hacen los propios presos, fermentando frutas con harina, con levadura, no les voy a contar, con otras cosas. Se hace y está absolutamente prohibido. Así que si los agarran es sanción media, son pasibles de una buena sanción. Se les tiene que proporcionar información. En cuanto a las peticiones, se les tiene que hacer llegar al juez de la causa todo tipo de petición que formulen los internos y se les va a tener y depositar los objetos y valores cuando recién ingresan a la detención y se les va a devolver en idéntico estado, salvo por supuesto que sea imposible. El traslado de los internos tiene que ser lo menos posible. Entonces, para lo que sea notificación de actos relevantes, se lo va a trasladar y en la medida de las posibilidades se lo hace por comunicaciones audiovisuales. Últimamente hemos tenido la posibilidad, incluso, por ejemplo, nosotros los jueces de juicio, de hacer juicios abreviados, todo por videoconferencia, por Skype o por WhatsApp con el penal y con el abogado defensor y con la fiscalía. Estos tiempos modernos nos obligan a modernizarnos. Lo importante es que lo traslademos lo menos posible. Está prohibido el empleo de esposas o cualquier otro medio de sujeción dentro del penal como castigo. Por supuesto que para sacarlos al medio de libertad, por ejemplo, para trasladarlo a prestar declaración, va esposado. También se permite para evitar la evasión o para llevarlo cuando el médico lo necesita, lo recomienda por escrito, que tiene que estar con esposas o diezmada su libertad física ambulatoria por algún motivo excepcional, realmente excepcional. Al personal penitenciario les está prohibido emplear, por supuesto, la fuerza con los empleados, salvo la fuerza legalmente autorizada para detener la resistencia o la tentativa de evasión. Es decir, está sumamente normada, reglada el uso de la fuerza pública. El personal penitenciario nunca va a estar armado, por supuesto, salvo los que están afuera, para evitar la fuga o peligros de muerte, o la salud o la seguridad de los agentes penitenciarios o de internos o de terceros, pero nunca los que están en contacto directo adentro del penal están armados. También frente a la posibilidad de que un interno les quite el arma y cometa locuras. En cuanto a la disciplina, hay muchas formas de controlar la disciplina de los internos. Las infracciones disciplinarias pueden ser leves, medianas o graves. Van a ser graves la evasión del fiscal, incitar a participar en un motín, el ocultar dinero, que está totalmente prohibido, o teléfonos celulares, o alcohol, como les decía hace rato el pajarito, o sustancias tóxicas. Todas esas son faltas graves. También coaccionar a funcionarios u otras personas a actuar de determinada manera, intimidaciones físicas o sexuales, incluso entre ellos. La resistencia a cumplir las órdenes impartidas por parte del servicio penitenciario es una falta grave, o provocar incidentes dentro del servicio. Las sanciones van a ser amonestaciones, pueden haber exclusiones de actividades recreativas, pueden haber exclusiones de las actividades comunes de hasta 15 días, digamos, van increciendo. Una suspensión o restricción parcial de derechos reglamentarios hasta 15 días, o la permanencia, y esta es la más grave de las sanciones, en un alojamiento individual que por supuesto no agrave ilegítimamente la detención, de hasta 15 días ininterrumpidos. Esa es la sanción más grave. También se lo puede trasladar de establecimiento a otro establecimiento penal, pero la ejecución de sanciones, lo importante es que no implican la suspensión total del derecho a visitas. Se le pueden restringir las visitas, pero no en forma total, tampoco la correspondencia y menos aún el abogado, ¿no? Siempre van a tener que tener contacto con el exterior. En cuanto a la posibilidad de trabajo, es un derecho que le asiste al interno, muchas veces es un deber, por ejemplo, el deber de limpieza en la Fejina,
no se impone como castigo, no puede ser aflictivo, denigrante, ni infamante o forzado, como sí lo existía en los regímenes anteriores. Lo importante del trabajo es que va a propender a la formación y mejoramiento de los hábitos laborales. Se va a buscar la capacitación del interno para que después se desempeñe en la vida libre. El trabajo tiene que ser remunerado, el juez justamente tiene que velar porque sea un trabajo en blanco y que se hagan los aportes correspondientes. Va a cobrar un sueldo, seguramente no igual al sueldo en libertad, pero un sueldo que no puede ser inferior al mínimo. Esta remuneración va a ser distribuida, este sueldo que va a cobrar el interno, un 10% para indemnizar el gasto causado por el delito, un 35% si es que debe alimentos, un 25% para pagar los gastos del servicio penitenciario, digamos, de su alojamiento en la cárcel, y un 30% para el peculio, es decir, para un fondo propio que va a tener a la hora de salir, de recuperar la libertad. Y vamos a enumerar algunos derechos del interno: derecho a la educación, de los que están regulados en la Ley 24660, derecho a la asistencia médica continua, tienen derecho a la asistencia espiritual. Esta es una clave para aquellos que están en la justicia, el artículo 151. Es muy común para los que trabajamos en la justicia que los internos hagan huelga de hambre para presionarnos o coaccionarnos de dictar resoluciones o avanzar en el proceso. O por algún motivo siempre quieren hacer huelga de hambre, habrán visto se cosen los labios, hacen distintas medidas para que nos movamos nosotros. Ahora, aquellos que nos movemos, que vivimos para nuestro trabajo, que lo trabajamos con gusto, que tenemos la dicha de trabajar en lo que nos gusta, que nos hagan huelga de hambre cuando estamos con las causas al día, nos significa un grave atentado contra nuestra libertad de decisión y nos enoja mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por supuesto que traemos, si interpuso el interno un habeas corpus, lo traemos inmediatamente, pero tenemos este caballito de batalla que es el artículo 151 de la ley 24660, que determina que si el interno se niega a ingerir alimentos, se van a intensificar los cuidados y controles médicos. Se le informa al juez de ejecución o juez competente, en el mismo acto, su autorización para proceder a la alimentación forzada, cuando a criterio médico exista grave riesgo para la salud del interno. Entonces, nosotros lo traemos, escuchamos el motivo, le explicamos, le mostramos, la causa está al día, la audiencia de juicio está fijada, o la causa, usted ya está condenado pero está en impugnación, o está en la corte, le informamos el trámite procesal. Le demostramos que no estamos durmiendo en los laureles con su causa, y le decimos que la ley nos autoriza a intensificar el control médico, el cuidado, y que si es necesario le vamos a hacer una alimentación forzada. Alrededor de 32 segundos después, cuando les cayó la idea, levantan la huelga de hambre. Por eso les digo, es nuestro caballito de batalla. Cuando saben que lo vamos a internar, de ser necesario, en un nosocomio para meterle suero y alimentación forzada. Volviendo a los derechos del imputado, sin duda que un derecho fundamental que no puede perder es el de mantener sus relaciones familiares y sociales, que tiene derecho a comunicarse periódicamente con los familiares, amigos, abogados, que el visitante, por razones de seguridad, va a tener que ser registrado, siempre por personas del mismo sexo, en la medida de las posibilidades con tecnología, con un escáner, con lo que sea, para no tener que tocar físicamente al visitante. El interno puede ser autorizado también en caso de fallecimiento o accidentes o graves enfermedades, a que salga a cumplir con sus deberes morales. Para denegarlo hay que hacer fundadamente una resolución, porque realmente es un derecho del imputado, del condenado.
Otro de los derechos es el derecho a la asistencia postpenitenciaria. Esto va a estar a cargo del Patronato de Liberados y que lo que va a procurar es que no sufra tanto en su dignidad ni que se ponga de manifiesto esta condición de liberado, de una persona que ya purgó un delito. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar? Es la ubicación social y su alojamiento. Se le va a tratar de conseguir un trabajo, se le va a proveer de la alimentación necesaria de la vestimenta y alimentación y recursos, unos pesos para cuando, si no los tiene, para cuando salga en libertad, porque realmente hay una crisis del egreso. Es algo muy serio para el condenado volver a la vida en libertad y salir de ese techo y comida segura. Y la ley 24660 nos habla de los establecimientos de ejecución de la pena y nos va a decir que los hombres tienen que estar separados de las mujeres, que tiene que haber cárceles o alcaldías para los procesados. En Salta la tenemos, una hermosa alcaldía con cupo para, creo, 350 personas y en este momento hay más de 700. Tiene que haber centros de observación para el primer periodo de la ejecución de la pena, tiene que haber instituciones diferenciadas según el régimen en el que se esté cumpliendo la ejecución, tiene que haber siempre asistencia médica y psiquiátrica. Cada establecimiento tiene su reglamento interno, no se puede alojar juntos a procesados y condenados, tampoco a menores, ojo, a menores adultos. No pueden recibir ninguno de estos establecimientos a una persona detenida sin la orden de un juez, sin la orden de detención del juez. Las internas mujeres pueden estar solamente a cargo de personal femenino. Si entrase algún masculino por algún motivo, tiene que ir acompañado por una femenina. Tienen que existir dependencias especiales para embarazadas y para mujeres que acaban de dar a luz. Las internas pueden retener consigo a los niños hasta los 4 años de edad. En la actualidad se procura no hacerlo. Antes había cantidades de mujeres con niños. Hoy por hoy se procura darle la libertad, una prisión domiciliaria o buscar alternativas al cumplimiento de la pena cuando tiene niños pequeños. Los jóvenes adultos, bueno, ya habíamos dicho recién, tienen que ser alojados en instituciones especiales separadas o independientes de los adultos. Bueno, básicamente todo esto ya lo conocemos. Y por último, podemos decir que todo derecho tiene un límite, no todo derecho es absoluto. Y el artículo 223 dice que en supuestos de graves alteraciones en el orden del establecimiento carcelario o de la ejecución de la pena, el ministro con competencia en la materia penitenciaria puede disponer por resolución fundada la suspensión temporal y parcial de derechos reconocidos en esta ley o en reglamentos a los condenados, a los internos. Esta suspensión, por supuesto, no se puede extender indebidamente más que para restablecer el orden alterado. ¿Cuándo se suspenden los derechos? Cuando hay motín. Básicamente cuando hay motín. Entonces la resolución tiene que ser comunicada inmediatamente al juez de ejecución o al juez competente. Y fin de la presentación. Bueno, espero haberles sido, así no quede en negro, no haber sido tan aburrida, haberles dado un pantallazo general de lo que es la ley 24660 y cómo esta ley tiene al interno como un titular de derechos, una serie de derechos que tienen que hacerse valer, que debemos respetar y cómo progresivamente esta ley va marcando distintos acercamientos hacia la libertad, acercamientos que necesitan necesariamente de la sociedad que acoja al interno para poder resocializar, reinsertarse en esa misma sociedad y no readaptarse, como bien decíamos en la ley anterior. Muy bien, a su disposición para cuando necesiten. Ha sido un gusto participar y seguramente, si me dejan, estaré participando en más de estas presentaciones, en más de estas clases y si puedo, caminando,
porque soy docente hace casi 20 años y esto de haber estado sentada durante 15 horas acá ha sido un terrible esfuerzo para mí, sin poder moverme, agarrar del cuello a los alumnos y demás. Así que bueno, un saludo y un agradecimiento a todos por su tiempo y por su escucha. Adiós.